tú ahí me llevas por donde quieras y yo me divierto. Dale. Listo, perfecto. Bueno, pues ya voy a empezar. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Yo soy Guillermo Rivera. El día de hoy traigo un invitado de lujo. Creo que puede decir que empezó siendo un mentor para mí al momento que leí, que lo conocí. Y se los quiero presentar. Él es Jorge Cuevas. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Guillermo? A toda madre, muy bien, muy contento escuchando esos disparates de los mentores. No, encantado de la vida, si en algo te puedo ayudar, cabrón. No, pues muchas gracias. Voy a platicarles rápido de Jorge para que lo vayan conociendo. Pues al final este hombre creo que ha hecho de todo lo que ha querido, ha viajado, es experto en innovación, experto en PNL, bueno, proyección neurolingüística, corre maratones, juega fútbol, lee un chingo. Entonces, bueno, si quieres platícanos también un poquito más de ti, Jorge, a grandes rasgos, del actual libro que ya estamos platicando antes de empezar este podcast, que es como un motivo muy grande si quieres empezar a seguir tu llamado. Pues yo creo que si les pudiera decir algo de mí, Guillermo, es que soy un buscador. No he dejado de buscar. Entonces, luego fíjate que hasta tengo problemas con la gente, por ejemplo, cuando dicen, oye, tu página de internet, pero ¿tú qué eres, cabrón? O sea, ¿tú eres escritor o eres corredor o eres lector? No, cabrón, pues soy un buscador. Entonces, no puedo limitar la vida a decir, ya tengo una etiqueta para que me conozcan en redes sociales, cabrón. Creo que es parte de, creo que las dos cosas que nos esclavizan en la vida es querer ponernos una etiqueta y creer que la vida se mide en likes, cabrón. Entonces, te podría decir que eso es lo que me considero un buscador. En esa búsqueda, pues creo que he buscado tanto en el camino físico, que sería el deporte, en el camino intelectual y en el camino del alma, ¿no? Creo que y esa búsqueda no para. Al revés, creo que con los años se va uno desapendejando, pero nunca uno deja de ser totalmente un pendejo. Entonces creo que el momento en el que creas que ya no eres pendejo, eres doblemente pendejo porque ya estás en la inconsciencia. Y así he buscado por las cosas que me han apasionado desde niño, que me encantaron, me empezaron a encantar los libros, leyendo novelas de Agatha Christie en el baño de mi abuelita, porque mi abuelita también estaba loca y tenía un librero en el baño. Por eso ahora, si no leo, soy estreñido, mi querido Guillermo. Y No, sí. así fui buscando, igual que tú hoy encuentras en mí alguien que de alguna manera te puede dar alguna semilla, pues yo también he ido encontrando maestros en el terreno de escribir, en el terreno de correr, en el terreno de dar conferencias, y creo que la vida no para en eso. Yo quisiera el día que muera, como se dice, aprender una cosa antes, un día, ¿no? Un día antes aprender algo. Eso es como lo veo. Sí, el conocimiento es increíble. Oye, Jorge, pues para empezar un poquito con esta plática tan amena, al final, vámonos como tus inicios, como dices que eres un buscador, ¿cómo inició este deseo de querer siempre estar absorbiendo conocimientos? Justo veía en alguno en tu canal de YouTube, que la verdad tienes como mucho contenido de valor, pues al final que estuviste hasta en Toronto, te fuiste a vivir allá un rato cuando eras joven, vi que también te aventaste viajes con amigos, pero hay algo que me llamó la atención, como este deseo de vivir experiencias, porque me dijiste que, o decías, que fuiste albañil en Toronto, si no me equivoco. La experiencia de Toronto sería, nomás que nos llevaríamos el podcast, con muchos aprendizajes. Mira, lo que pasa es que yo desde la secundaria me di cuenta que quería escribir. Eso era algo que me apasionaba. A mí me había mandado a la fregada una chava porque estaba yo muy güey en las habilidades de ligue y el Tinder no se estilaba. Ok. Y entonces yo empecé a escribir, y luego un amigo, Carlitos Barnard, que igual y nos escucha, vive en México, nomás que no nos escuche su esposa, cabrón. Yo le daba cartas para que se las diera a esa chava que a mí me había mandado a volar, y a él sí le dijo que sí. Yo Ok, decía, con la cara de ese cabrón y mis textos, puta, ya lo que no está. haríamos, ¿no? Entonces, cuando entro a la universidad, estudio arquitectura, una búsqueda que tú que leíste Maratón te darás cuenta que hay mucha influencia de mi formación como arquitecto en la manera de escribir, porque te enseña a ver las ciudades de determinada manera. Y acabando la universidad, decido irme a vivir al extranjero. Un maestro de la Facultad de Arquitectura tenía, la secretaria de un maestro tenía un hermano viviendo allá, casado con una inglesa, y me dan asilo, ¿no? Entonces me lanzo a Okay. Canadá, y yo traía ciertos ahorros porque había empezado a emprender antes y llevaba ese billete. Pero al primer día me dice pues mi anfitrión, ¿no? Me dice, oye, cabrón, pues veniste aquí las cosas son en dólares y ya te tenemos chamba, cabrón. Me da unas botas industriales y me manda a una obra.
entonces a trabajar con un contratista donde remodelaban casas. Entonces imagínate en Toronto, como le dicen por allá, había 17 grados bajo cero esos días, entonces lo que yo hacía era chambear adentro de la obra, como no sabía nada, porque lo único que había hecho era estudiar arquitectura, o sea, no sabía nada de construcción, era un albañil, pero de oficina. Ajá. Entonces me ponen de peón y yo sacaba el escombro, entonces era una chinga, porque imagínate estar en el calorcito de la obra en remodelación y salir a sacar escombro, ahí poniéndola en los contenedores. Y con el tiempo ahí fui aprendiendo a cortar drywall, a otras cosas distintas. En Canadá fui albañil primero, creo que es un camino muy chido de aprendizaje, y luego fui cuidador de niños con capacidades diferentes, porque había una familia que el gobierno canadiense le pagaba por cuidar a los niños, no voy a decir el nombre de la familia. Entonces, por no decir que a la familia le daban $1,000 por cuidar a los niños, y ellos me pagaban a mí $50 y yo los cuidaba. Ok. ¿Verdad? Te estoy diciendo números exagerados, ¿no? Ya me cambié de donde vivía para vivir en el basement, en el sótano de aquí de estos amigos, y yo cuidaba niños con autismo, niños con diferentes discapacidades, y ese fue un aprendizaje increíble. Brian, que en paz descanse, que era un chavo que tenía 29 años y tenía broncas en los riñones y tenía el cuerpo todo comprimido, pues él tenía 29 años y yo le cambiaba los pañales. Y si tú me puedes decir que si hubo alguna materia en toda mi época de estudiante que me sirviera más que eso, no la hubo. O sea, Sí, el claro. limpiarle la cola a un cuate de 29 años, convivir con él, tratar de entender sus sentimientos sin que él hablara, entender que la música era el vehículo por el cual él empezaba a llorar o a reír y yo empezar a descubrir todo eso, fue una época muy fregona. Y fíjate, desde ahí, tú que te gustó lo de recicloterapia, hubo mucho en lo que encontré que otro de los vehículos para canalizar emociones era la música, y lo veía con Brian. Era una cosa muy chistosa porque la que cuidaba a Brian, oficialmente, roncaba, ¿no? Entonces, cuando Ok. estaba roncando, déjate, invéntame un nombre para no decir el nombre de ella, porque se me viene a la mente. Claudia. Eh, de Yanira. ¿Eh? Vamos, de Yanira. Vamos a De ponerle. Yanira, puta, ese me va a hacer como trabalenguas, pero yo le decía, Brian, how the Yanira sleeps? Y el Brian le hacía, era una risa porque eran los sonidos que él podía hacer, y empezamos a tener ese código de comunicación poca madre. También ahí cuidaba dos niños, digamos, dos niños que eran los hijos de la misma familia. Ellos me enseñaron a jugar ajedrez. Ok. Se burlaban de mí porque a mí me encantaba intentar ligar en el metro, pero en Canadá, o sea, eso acá en México es normal, ¿no? Que vas en Ajá. el metro y todo. Y pues un día me cayó la policía, cabrón, porque creía No. que estaba acosando. Entonces, Ok. estos güeyes, ya luego, como vieron que yo quedé medio arisco, empezaban a jugar ellos tenían 11, 12 años y empezaban a jugar con las chicas en el camión. Y pues ahí me da miedo que llegara la policía. Entonces fue una época pues muy fregona, pero también, insisto, de mucho aprendizaje, porque yo creo que todos en la vida alguna vez, sería mi propuesta, tenemos que hacer un viaje a la nada, pues en ese mochilazo en el que vas a tener que trabajar para sobrevivir, y es una formación que es tan válida como una formación académica. Insisto, yo incluso la valoro más que mi formación académica, llámese de universidad o de la maestría que me tocó hacer. Claro. Oye, a mí algo que se me hace como muy interesante, que he visto como tu manera de escribir y varias pláticas como que te he escuchado, al final, esto de robarte historias como de distintas partes, ¿no? Como de viví esta experiencia en Toronto, me pasó con los policías, lo que te pasó con el policía en la frontera, que de Ay, repente de ahí ya Laredo, se hay en híjole. Laredo, después creo que tu manera como de ir jalando historias se me figura un poco a Paul Erdos, un matemático, habla Tim Harford, te recomiendo este libro del poder del desorden, no sé si ya lo escuchaste, habla como de este conducta social vinculante, que es esta persona que no, es de una parte, pero de muchas partes a la vez, porque al final estar en distintos puntos del mundo, a distintos tiempos, pues vas jalando conocimiento, vas sumando como cosas que vas viviendo y las aplicas en tu vida, ¿no? Yo hoy pues a tu manera de platicarlo, del Laredo, de que juegas fútbol, después cómo aceptas la parte de correr, que te inscribieron en medio maratón. Ajá. Entonces, esto no empiezas como a hacer un poco de framing, a ver tu vida desde otra perspectiva, una perspectiva como más de un contador de historias.
Mira, yo creo por un lado que la vida tiene un montón de piezas de un rompecabezas enorme, ¿no? Entonces vas encontrando piezas y además luego crees que está armado de una manera y luego las conectas de otra en relación a lo que decías. Y efectivamente, pues a mí lo que me mueve en la vida son las historias, o sea, esa búsqueda se logra a través de historias, tú aprendes a través si tu vida fuera una novela, pues los personajes que van llegando a tu vida te van dando los mensajes, son el mensajero. Y eso creo que pasa. Mira, cuando me detuvieron ahí en Laredo, que mi papá le dijo a mi hermano muy preocupado, oye, este cabrón lo tuvieron ahí encerrado y todo, y mi hermano le dijo, no te preocupes, ya tiene otra pinche historia que contar. Sí, claro. Entonces dije, este güey lo entiende. Entonces lo veo así, sí creo que esas historias van enriqueciéndote y me encanta contarlas, pero me encanta más escribirlas. Fíjate que he encontrado en escribir un vehículo que me permite como que mi cerebro tiene más ritmo para escribir que para hablar. Me encanta hablar, pero siento que cuando estoy escribiendo el libro me permite tener pausa, pensar lo que digo, luego meterle. Y bueno, cuando uno habla así en vivo, aunque me gusta, lo encuentro un poco más... no tengo esa pausa que se tiene cuando se escribe, ¿no? Creo que cada quien encontramos nuestros términos. Entonces creo que trato de ser un contador de historias escritas, aunque pues también aquí te las ando contando en mi baracho. Sí. Oye, y por ejemplo, tú que decías que encuentras como este vehículo, ¿no? Al final, ¿cómo encontraste esta gasolina de tu vehículo, ¿no? Que puede ser como escribir, que un día sucedió que dijiste cuando eras joven de, oye, esta parte, ¿no? Desde cosas tan simples como escribirle cartas a esta chava que te gustaba, o desde pequeño, o ver a tu familia, ¿no? ¿A qué atribuyes? ¿Qué es la gasolina que a ti todos los días te da como estas ganas de escribir, de contar historias, de platicar lo que sabes? Pues es que yo creo que es un poco como las películas cuando veíamos que el plutonio y lo que sea iba a ser el combustible del futuro, y entonces incluida la basura. Entonces a mí no sé de qué historia me empezó a surgir eso y dije, bueno, pues estoy encabronado, pues de hecho un día mi papá en un equipo que teníamos de fútbol me sacaba y le decía, oye, ¿por qué me sacas? Dice, es que juegas mejor encabronado. Entonces era un fútbol 7, me sacaba, se esperaba que me encabronara porque me sacó y me metí a jugar, entonces yo entraba con todo el ímpetu y lograba manejar ese ímpetu de cierta manera. Y ahí empiezo a ver, oye, el coraje es combustible, cabrón. Entonces la tristeza me hace escribir, la alegría me hace contar. Entonces, de alguna manera, después leyendo a Carl Jung, que es uno de los digamos, como de los maestros que aunque no me haya tocado ser contemporáneo, me ha influido mucho, pues dices, oye, cabrón, pues en realidad no, las luces y las sombras, la luz y la sombra nos alimentan y así es como lo he ido como canalizando, o sea, las cosas, las chingaderas que nos pasan son el mejor combustible para avanzar. Ese ha sido lo que me ha ido moviendo, incluyendo a que ahora veo, oye, pues la pandemia también evidentemente no es algo bonito, pero también es combustible para escritor y también es una manera de voltearnos a ver, o sea, todo es combustible. Oye, el combustible es bueno o malo, pues pinche petróleo es horrible, yo no le veo lo bonito, cabrón, pero pues es de lo que haces el combustible también. Claro, no, completamente de acuerdo. Ay, recuerdo que en alguno de los libros que recomiendas, el nombre está un poco complicado, el de cómo hacer la revolución de Srdja. Ah, es que es un serbio, yo tampoco, yo hay algunos Sí, nombres que no sé pronunciar, es serbio el compa, sí. sí, pero dices que en este libro que hay dos tipos de personas, ¿no? Las que quieren cambiar el mundo y las que ya aceptan el mundo como son. Hoy, pues tal vez, no sé si tú te encuentres en un punto medio, porque estás partiendo como de esta idea de, ok, hay una pandemia, y a pesar desde donde estoy, yo tengo que aceptar la situación global, pero a la vez, pues quiero cambiar al mundo desde mi trinchera. ¿Cómo manejas o en qué punto te encuentras tú? Pues yo creo que las cosas son cambiarte, y no sé si es cambiarte, es entender y darle sentido dentro de ti y que eso pueda contagiar a otros. En ese punto me encuentro, no me encuentro en un extremo ni en otro. No creo que un ser de manera individual, ni siquiera un líder mesiánico, ni nadie pueda cambiar al mundo en su totalidad. Además, creo que el mundo tiene muchas cosas chingonas que no deberían de ser cambiadas, Ok. sino más bien que deberían de ser entendidas y en ese camino estamos entendiendo el mensaje. Me gusta mucho Lao Tse, ¿no? Entonces el Tao lo que te dice pues es Tao, es el río y también súbete al río. Y hay otras cosas en las que subirte al río también es enfrentarte
a los desafíos, ¿no? Entender cuándo se trata de partirle la madre a algo y cuándo se trata de subirte, pues esa es la sabiduría que uno va adquiriendo poco a poco y que a lo mejor yo ya tengo 2 gramos, pero me faltan 1 millón para entender, oye, ¿cuál es mi rol aquí? O sea, yo pensaba, cuando a veces escucho luchar contra una enfermedad y yo digo, es más bien darle la bienvenida a esa enfermedad y entender qué mensaje tiene para nosotros, ¿no? Creo que a mí me ha pasado con las lesiones, ¿no? Sí. Oye, esta chingadera de la periostitis, por ejemplo, me ha llegado, me llegó, bueno, hace algunos años que me dio y muy fuerte, pues a la larga me di cuenta que era un maestro que me decía, la perios te pica la tibia, ¿no? Ujú. Son como unos colmillos, pero no es una mordida, sino es como si estuviera un perro así aquí. Y Aferrado si a te ti. mueves te madrea. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la enfermedad? Espérate, güey, descansa, relájate y luego te mueves. Y para mí es un desafío ser paciente y esperarme y entender que para entrenar más duro tengo que descansar primero mejor. Puta, entender todo eso está cabrón. Y creo que la sabiduría es, te vas dando esos chingadazos, vas entendiéndole. A esa ya la entendí, pero pues es un 10% de lo que hay que entender. Estoy en un punto medio, Guillermo, en un punto en el que digo, no puedo cambiar el mundo, puedo aceptar lo que toca, pero si con lo que sucede en el mundo le doy sentido y eso impacta a mí, seguramente contagiaré a alguien. En algo Claro. te contagia a ti, digo, puta, ya valió la pena, ya vale madre si hay algún otro más chingón. Sí, claro. Oye, y ahora vamos como a, me gustaría que nos platicaras un poco la parte de las historias, ¿no? Al final, pues se dice fácil, a veces te dicen, sí, escribe, pero ya a la hora que empieza a plasmar ideas, darles como una narrativa, darles como querer compartir un mensaje y que llegue aunque sea una persona, debe ser complicado o es complicado. Y en tu caso que ya tienes más de 11 o no, tienes 11 libros, si no me equivoco, el último lo recomiendo bastante a cualquier persona que desee encontrar como esta gasolina o este motor. ¿Tú cómo manejas estas ideas? Porque al final en tus libros y en tu manera de expresar en muchos videos veo que te apasiona el conocimiento en general, ¿no? Te apasiona la historia, te apasiona un poco como las series, veo también te gusta Darth Vader, como esta parte de El camino del héroe. ¿Qué manera o cómo contextualizas y haces todo este proceso creativo a la hora de escribir un libro? Bueno, mira, ahí son varias cosas. Es muy parecido a correr. O sea, cuando yo empecé a correr a lo pendejo, ¿no? Ya sabes, bajé 2, 3 rutinas de alguna plataforma, empecé a entrenar, me madrié, me acalambré, tú conoces la historia. Cuando empecé a escribir, escribí un primer libro, lo publiqué, luego lo leí, dije, ¿qué chingadera es esta? ¿Cómo se me ocurrió publicarlo? Entonces me di cuenta que correr y escribir son tareas muy artesanales. A mí me gusta mucho la tarea artesanal, la tarea vertical. Entonces, pues, si tú piensas en escribir, es que es difícil decir si es algo sencillo o complicado. Simplemente es una artesanía que requiere dedicarle mucho tiempo para ir mejorando. Entonces, creo que una parte importante es que uno primero, si quiere escribir, tiene que ser lector. Yo así lo concibo, pues. O sea, si no te gusta leer, ¿para qué chingados escribes, verdad? Creo que ese es un punto importante. Pero a la vez leer es lo que te va alimentando, porque lo que tú escribes tiene una gran relación con lo que tú lees, así de sencillo. Otra parte es la parte de tener con quién rebotar lo que escribes. Yo me he metido a muchos talleres, me gusta tallerear lo que escribo, entonces a talleres de cuento corto, de novela, de ensayo, de todo, porque ahí es donde encuentras lo que te dicen los maestros, lo que vas viendo. Hace muchos años empecé a meterme a talleres virtuales, Ok. y era como algo raro, me daba miedo mandar mis cuentos, dije, me los van a robar. Pero no, me fue muy bien. No estaban tan chingones para robármelos. Y luego, entonces, ahora tengo un equipo o un grupo de lectores que un día puse una convocatoria y tengo 15 lectores que me acompañan mientras voy escribiendo a irles mostrando lo que va pasando porque necesitas ese feedback, esa retroalimentación. Una es alimentar, otra es crear, otra es rebotar, otra es saber estructurar. Entonces, es un oficio escribir en el cual yo considero que soy un alumno de lento aprendizaje y en Ok. estos 20 años que tengo, pues creo que cada vez voy mejorando. Me agrada que te guste mi libro más reciente y yo también creo que de ese libro todavía hay muchos retos, que todavía puedo escribir mejor. Y aquí cuando hablamos de escribir mejor no es técnicamente ser mejor, sino tener la capacidad de entregarte al texto
y que pueda conectar el lector con las emociones que tú tenías al escribirlo, y eso es lo que voy tratando de que suceda. Las emociones no se transmiten en un libro porque tú digas, estoy muy emocionado. Si no, cualquiera haría un libro. Oye, estoy muy emocionado y es muy padre escribir. No, pues eso vale madre. Yo tengo que poner escenas y situaciones que sucedan que el lector diga, puta madre, escribir es muy emocionante. Y ese es Sí, el claro. gran puente. Porque luego creo yo, pues, que un primer paso es entender que cuando se trata de escribir, no necesariamente tienes que escribir directamente lo que quieres que suceda, sino que tú vas a poner escenas, situaciones, personajes, conflictos que al final hacen que el lector diga, puta madre, qué chingón. O que a veces a mí me sorprende porque digo, yo quería transmitir esto y transmití otra cosa, a veces hasta más chingona. Y eso es donde te va funcionando el feedback. Claro. Oye, por ejemplo, dijiste lo de antes de escribir, el tema de leer. Llega un punto donde realmente tú te digas a ti mismo, ok, ya estoy listo para escribir, o es una constante de aprendizaje. Es que yo tengo la idea de que aprendes a nadar nadando, de que aprendes a correr corriendo y que aprendes a escribir escribiendo. Lo que Ok. pasa es que hay que escribir mucho, o sea, no es el tiempo que me quede libre y si es posible se lo dedico a escribir, pues uno tiene que tener sus prioridades, ¿no? Oye, si mi prioridad es hacer deporte, pues eso requiere tiempo, ¿no? Puta, oye, entreno 3 días y voy a hacer un maratón, pues es, por lo menos yo que soy muy clavado, pues soy, lo verás en términos de libro, muy vertical, o sea, me Sí, gusta, sí, me sí. meto a algo, realmente me gusta meterme y disfrutarlo. Entonces, yo creo que cada quien tenemos que elegir nuestras prioridades y en el caso de escribir es algo que se aprende escribiendo, leyendo, compartiendo, tomando cursos, haciendo y que realmente tú tomas un libro y tú te das cuenta, dices, qué joya, cabrón, qué padre, de cualquier tipo, o sea, desde libros de desarrollo humano, literatura, ensayo, y dices, puta, este trae el corazón del escritor. Y también te encuentras con libros que dices, oye, cabrón, pues dice lo mismo el capítulo 1 y nomás me lo repite 10 veces, cabrón. Pues Ok, no sí. chingues, güey. Tomó el curso que decía cómo mejorar tu marca personal haciendo un libro. Y no es que de que uno mejore su marca personal haciendo el libro. Lo que creo es que la esencia es el amor por escribir y la marca es una consecuencia. Y cuando no se nota, o sea, Ok. cuando un texto no tiene alma, dices, que sería para mí la cosa más grave de un texto, ¿no? Dices, está sacado de la manga. Y eso, pues en particular, creo que es algo interesante. No como crítica a quien lo hace, sino como invitación a que escribir es, así como hay el camino, la enfermedad como camino, Ujú. el correr como camino, creo yo que escribir es un camino de encontrarte a ti mismo Ok. y de saber qué quieres decir. Y cuando eso que quieres decir conecta con lo que las demás personas necesitan escuchar, pues entonces hace una cosa perrona. Sí, al final, digo, en tu texto, en la manera en que yo a la persona que estoy escuchando ahora, es la persona que leí, ¿no? Y creo que es algo muy chingón, porque no cualquiera se atreve a la forma en la que habla, logra plasmarlo, porque muchas veces llegan a ser dos personas diferentes, aunque el mismo mensaje, pero como hablas, no siempre vas a estar escribiendo, y contigo sí lo veo. Es otro Eh, vehículo, Guillermo. O sea, yo veo que hay personas que hablan muy bien, y que a la hora que escriben, haz de cuenta que, por ejemplo, hablaran así en cotorreo y a la hora que escriben, representan a otro personaje. sí, claro. Entonces, mi maestro de teatro, Pepe Lira, decía, lo más difícil es encontrar la autenticidad. Pero para encontrar la autenticidad no es, sí, nomás soy espontáneo, no, güey, tienes que pelar toda la coraza que traes enfrente para atreverte a encuerarte. O sea, encuerarte es un trabajo, cabrón. O sea, dirán, no, güey, la pornografía es fácil. No, no, encuerarte es chamba, cabrón. Es chamba para realmente poder mostrar el mensaje o lo que tú eres, ¿no? Sí, al final es un poco aceptarte, ¿no? Con tus mil y un caras que puedes tener y al final creo que va un poco también con el despertar que cada uno de nosotros podemos encontrar en distintos puntos. Y hablando de despertar, ¿tú qué dirías que, o sea, qué es despertar para ti? Al final, ¿cómo Jorge Cuevas despertó o a qué edad o cómo fue? ¿O es un constante despertar para hoy estar donde estás? Pues cuando despierte te digo, cabrón, porque, o sea, yo lo veo como niveles. Ok, O sea, entonces, no sé si sabes que hago un poco de narrativa para juegos y videojuegos como parte de mi chamba. Ya sí, te sí, digo, sí. todo. Entonces, ahora teníamos uno dices, oye, hay un nivel en el que el avatar es momia, en otro nivel es zombie, en el siguiente nivel está despierto y en los siguientes niveles va creciendo. Entonces, hay grados. Yo creo que no hay el despierto y el zombie.
Ok. sino que hay estadios o niveles más profundos. Entonces creo yo que la vida es un constante despertar. Esa es la búsqueda que te decía. Ok. En el momento que crees que tú ya eres el despierto, ya valiste madre, ya estás en otro pinche infierno que se llama el ego. Entonces, creo que es un constante despertar. Yo no sé en qué nivel está tu servidor despierto, pero sé que en un nivel todavía soy zombie y momia. Ajá, es como algo que se va dando gradualmente y te vas observando y dices, ah, cabrón, ¿cómo no había visto yo esto hace 5 años? Ves en retrospectiva lo que hiciste hace 5, 10 años, ay, cabrón, ¿en qué punto andaba? O Sí. luego ves que te vas durmiendo. Entonces creo que la vida es ese constante despertar y la vida es estar lo más despierto posible, creo yo. Al momento existencial en el que estés. Si estás súper chingón, pues vas buscando y el juego no termina, pues está padre porque no es como una serie que se acaban los 10 episodios y valió madre esperar. O sea, este juego de la vida de despertar es una serie infinita en el que Claro. además te sorprende porque cuando crees que ya llegaste hasta arriba, lo pienso un poco siguiendo a Eckhart Tolle, diría, oye, pues es que ya un cabrón despertó y medita y es un monje y la chingada y no se da cuenta que ahora se cree un monje muy chingón y que ya se cree la última chela del estadio con respecto a los demás mortales espirituales, y el pinche monje está en el ego, entonces ya hay otro nivel Niveles. arriba en el que se sale de ese, ¿no? Entonces digo, pues qué chingón, o sea, no se acaba. Evidentemente creo que la intención es que al estar en este plano de la vida, pues que cuando termine estemos un poco más despiertos que cuando teníamos 15, cabrón. Sí. Esto me figura un poco como el tema de por cuánto tiempo es bueno contarte una historia. Y no sé si has tenido la Claro, oportunidad está chido. de aventarte la TED Talk de Chimamanda Adichie, algo así. No puedo tampoco pronunciar el apellido porque es un poco complicada. Ella habla de el peligro de las historias únicas, ¿no? Eh, Dice que al final son en cuadros, o sea, a pesar de que el consumir libros te abre la cabeza, también es una limitante muchas veces, porque llegas como a centrarte en un solo tema, algo que creo que en tu caso, pues de la 30 de los libros o la lista de 30 libros que has leído, pues hay muchos de tanto tipo, ¿no? Entonces creo que eso te ha ayudado un poco a abrir la cabeza y un poco a ir contando esta historia de cada personaje tal vez que has vivido o has desbloqueado. Y mi pregunta es, ¿por cuánto tiempo crees o consideras que es bueno contarte una misma historia o centrarte en un tema o irte como adaptando, cambiando, transformando? Hasta que estás entumido, como dice la rola de Pink Floyd, ¿no? Ujú. Comfortably, ¿no? Hasta que estás confortablemente entumido, ahí es donde ya se acabó. Ojalá hubiera una temporalidad precisa, ¿no? Decir, oye, proceso, si tienes tanto tiempo leyendo de tal cosa, es que ya caducó. Pues no, porque creo que te tienes que, la paradoja es que, ¿cómo te das cuenta cuando ya estás entumido? Ok, Y yo ahí creo que cuando te entumes, o sea, cuando te duermes, hablando del despertar, regularmente llega un evento o un ser y te despierta, que esos son los llamados. sí, Entonces creo que te puede pasar que estás leyendo y que lees temas por un decirte, de constelaciones o temas de narrativa de la Guerra Fría, para hablarte de dos cosas completamente distintas, y llega un punto en que ya la verticalidad ya se acabó, ya te entumiste, pero la línea es muy delgada, ¿no? Entre que estás profundizando en un tema a que te entumes en ese tema. Y creo que leer es leer también desde diferentes perspectivas. Yo hay estos de YouTube que los hice hace tiempo, ya ni me acordaba. Y digo, ay, cabrón, pues en realidad esos 30 libros no creo que hoy sean mis 30 libros favoritos, en sí, absoluto. claro. O sea, eso se va moviendo. Claro, a lo mejor alguien los ve y dice, oye, sí, sí lo pueden ser sí lo pueden ser para mí. Entonces creo que no hay una fórmula mágica, Guillermo, para decir, aquí ya se acabó, pero siempre hay un llamado externo, hablando del viaje del héroe, que, que, que te dice aguas, ¿no? Aquí tengo a este güey dormido, al Lungo. Lungo, ven, güey. Por ejemplo, ven, está dormido el cabrón. No, es mi perro. Pero este cabrón, por ejemplo, se enfermó mucho hace año y medio y yo estaba cayendo en un tema de monotonía en ciertas cuestiones y el hecho de tenerlo a él en terapia intensiva, prácticamente muriéndose 2 días en el hospital veterinario y todo, fue uno de los últimos momentos en el que siento que descubrí muchas cosas en mi vida. Entonces,
hasta la muerte de un ser querido, hasta en este caso de un ser más avanzado en algunas cosas que yo, como el perrito, pues te despierta, o sea, te pasa algo como el calambre en el libro que tú leíste, o como a ti ahorita decir, oye, pues voy por tantos kilómetros y me pasa esto, y el chingadazo despierta, pues a veces Sí, claro. la vida tiene formas bizarras de despertarte, cabrón. Oye, digo, está muy, muy chingón todo esto. Al final, justamente en el libro de Maratón, hablas de los llamados y me gustaría como que nos adentremos más en este tema. ¿Tú Bien. cómo has ido aceptando llamados? Porque, pues de verdad, o sea, al final creo que cada que voy leyendo algo o investigo de ti, pues me voy dando cuenta que no solamente eres alguien que se fue enfocando en algo, sino que como que tiene estas etapas. La parte de innovación, la parte de conferencista, la parte de escritor, la parte de lector, la parte de corredor, la parte de hasta juegas fútbol, la parte Jugaba. Esa claro. novia ya me dejó. Sí. Exacto, o sea, esta parte como de ir cerrando procesos y dejar ir, porque hoy cada vez es más difícil dejar ir cosas para aceptar nuevas. ¿Tú cómo lo haces? Bueno, no sé exactamente, creo que soy muy necio, déjame te digo, o sea, el llamado tiene una característica. El llamado te habla, te da señales y se va haciendo más intenso en la medida en que no lo escuchas, ¿no? Y eso, obviamente, la narrativa pop nos lo ha compartido basados en Campbell, ¿no? O sea, tú ves a Spider-Man y le dan su pinche poder y se hace pendejo hasta que le matan al tío, ¿no? Y en general, pues las historias no serían lo que son si no es porque ves que el cabrón era necio y no quería ver y no quería ver hasta que ¡pum! Viene el madrazo, ¿no? Ahorita estoy acabando de ver la tercera temporada de Borgen, no me la vais a spoilear, pero ya Vale. nomás vi que tiene el tema de cáncer de esta Birgit y dije, ¡y pinche llamado! Ahorita va a pasar un giro en esta madre, ¿no? Entonces, o sea, en donde o ves a los protagonistas de la Catedral del Mar y dices, bueno, llegó el pinche señor feudal, dijo, mira, tu señor es mi señora, lo mete en este pedo y ahí arranca la historia. Entonces, ¿cómo le echo? Creo que soy muy necio. O sea, por ejemplo, te decía que yo veía correr y decía, esto es una estupidez, hasta que me inscribió Dani, ¿no? Entonces yo veía entrenar y yo creía que esto se lograba entrenar hasta que me lesioné. Y entendí que no solo era de entrenar, sino era de entrenar, alimentarte, tener un maestro, etcétera, ¿no? Todavía después del libro creo que ahí hay más llamados más importantes que los del libro, por eso viene luego el segundo. Luego, en general creo que cuando escribo un libro creo que es el mejor y luego con el tiempo ya lo dimensiono y me doy cuenta que ahora quiero escribir a otra cosa. Un tiempo me puse el buscalocos y hasta hice un libro y luego me empezaron a decir el buscalocos y tenía mis redes y todo como buscalocos y les decía, es que yo ya no me siento el buscalocos, soy Jorge, cabrón. Voy a Claro. cambiar el nombre, güey, pero la gente que te sigue se va a decepcionar, no, me vale madre, pues, o sea, Sí, entonces sí. es un poco como que ya que entiendes el llamado, creo que sí tienes que ver que la vida tiene varias vidas, igual que el maratón es como solo una etapa de tu vida, pues, o sea, hay muchos maratones en la vida. Entonces yo creo que hay que escuchar esos llamados y hay que entender que cuando viene un nuevo llamado te mueres. Ok. O sea, para mí se murió el Buscalocos. Hoy con el nuevo libro lo vas a ver, hay una nueva muerte, pero esa no la quiero No, porque no spoiles tampoco eso. es parte de la experiencia de la saga, pero creo que en todos es eso. Entonces hay que dejar morir a la parte de nosotros que se muere, que no se muere nuestra esencia, se muere nuestra etiqueta. Sí, Entonces, esa es la parte. digo, al final ahí entra un poco también temas como aceptar o el miedo a la muerte, ¿no? No siempre ves que los aztecas no veían la muerte como algo malo, sino como un proceso pues de crecimiento, transformación. Ajá. E Y inevitable, así que pues, si lo quieren ver como malo, ya se la Pérez Prado. sí, es como que esta frase que dice, desde que naces estás muriendo, ¿no? Y es un poco Claro. dura, pero es verdad. Y al final, ok, seguimos todo esto, empieza con lo del libro, tú empiezas, creo que en este libro podemos ver una historia de cómo fuiste sumando ideas. A mí la parte que me encanta y te juro, creo que desde ahí mentalmente todos los días digo, güey, ya quiero correr el maratón de la Ciudad de México porque me enamoré. Es como este amor platónico, me enamoré de algo sin siquiera conocerlo, aunque sea un poco romántico. La manera en que tú empiezas a escribir, ver a la Ciudad de México desnuda,
¿no? De las curvas, en la mañana, de cómo te enjaulan, como a veces hasta animales, a los corredores. Es algo como, sin vivirlo, lo sentí y me enamoré. ¿Cómo fue que lograste plasmar la historia de Cortés, de Darth Vader, un poco de la narrativa, un poco de historia de Roma, de fusionar tantas pasiones, meterlas, revolverlas y sacar algo tan increíble como tu libro? Y cómo vas plasmándolo en temas como de trabajo, en temas como de tu familia, en temas bueno, en los distintos temas que tienes en tu vida, porque eres como un mar de cosas. Pues es que ahí fue que creo que no sé si viene en el libro, pero en realidad pues es que yo corro el maratón de la Ciudad de México y me pongo a escribir como terapia. Entonces ya que lo escribo, lo mando y en realidad yo lo escribí para mí. Ok. Entonces te puedo compartir que un poco como tú ves el libro es como yo vivo una carrera. Me voy construyendo. Por eso me encantó tanto este pinche deporte, porque le permite a mi imaginación eh, eh, tener una serie de cuestiones fregonas. Pues me permite imaginarme que si voy escuchando una rola de Muse y me imagino que la chava de adelante que yo soy un vampiro y entonces digo, la voy a alcanzar, cabrón, y ahorita le voy a sacar la sangre y pues nomás la rebaso, cabrón, todo lo Sí. pasa en mi imaginación, güey, pero puta, ¿cómo lo disfruto? Entonces ya luego llego y empiezo a plasmar lo que imaginé y entonces lo empecé a tomar como un metodito, ¿no? Ah, oye, güey, llego de correr y empiezo a plasmar y entonces empiezo a ver que se revuelven un montón de cosas y ya realmente el proceso de depuración del libro de refinamiento, diría, pues es donde ya vas ordenándolo para que al lector sí le haga sentido, etcétera. Pero pues es como lo vivo, son las cosas que me imagino. Oye, cabrón, pues vas pasando por Chapultepec, ves arriba el pinche castillo y no tienes control sobre tu cuerpo. Y dices, igual que el pinche Juárez, cabrón, no tenía control sobre el gobierno. Y ya, por ejemplo, ahí es una postura en la que, por ejemplo, a mí no me cae mal Maximiliano, pero en ese pinche momento fue mi villano, Sí, sí, cabrón, sí. ¿no? Y, por ejemplo, en particular, el personaje de Cortés a mí me encanta, cabrón. O sea, creo que Cortés es un personaje a los que no le hace justicia a la revolución. Es un buen personaje. Es el padre de la patria, no es Hidalgo, cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, pues me dieron los pinches calambres y entonces yo me acordaba de la escena en la que Cuauhtémoc le ruega a Cortés que lo mate. Y Cortés dice, no, cabrón, no te voy a matar, ¿no? Entonces, claro, yo ya le exagero ahí porque digo, no, es como ahorita, o sea, yo quisiera salirme del maratón, o sea, Cortés, perdón, porque mi analogía era que en lugar de quemarme los pies me está tirando descargas Sí, eléctricas, sí, ¿no? sí, sí. Entonces ya sabes qué, güey, mátame, ya me quiero salir del pinche maratón y me dice, ni madres, cabrón, o sea, vas a ir con este castigo hasta el kilómetro 42. Pero entonces luego cuando vas ahí, Guillermo, y ya vas diciendo, puta, soy el pinche Cuauhtémoc, cabrón, y me voy castigado. Hay una parte que el cuerpo te duele, pero hay una parte que te vas contando una historia que te divierte y que se va moviendo. Entonces luego digo, bueno, cuando se me pasa el calambre voy en Insurgentes, cabrón. Entonces, pinche conexión, digo, no mames. O sea, el Cuauhtémoc nunca se pudo liberar, pero ahorita yo ya soy un insurgente, cabrón. Esta es la guerra de independencia, güey. Dale, y soy Vicente Guerrero, cabrón, porque tomo a los personajes que me gustan de los insurgentes, ¿no? Sin que eso signifique una postura política o que signifique incluso que lo que diga yo de la historia es real. Ujú. Me explico porque pues hay muchas cosas que las leímos en los libros de texto y que no son tan reales, etcétera. Para mí es la fantasía de alguien que está apasionado con la historia y que pone historia en todos lados, ¿no? Entonces, evidentemente, oye, vas en Roma, cabrón, y ves ahí a Augusto en una escultura y pues dices, güey, los que vamos a correr te saludamos, ¿no? Vamos. Cuando la frase era los que vamos a morir te saludamos, pero yo digo, ¿y cuál es la puta diferencia, cabrón, no? Entonces, es una chingonería sentirte ahí que los saludas y que sales, cabrón, y dices, no mames, voy corriendo por una ciudad que tiene 4,000 años de historia plasmados en monumentos. Evidentemente eso, lo que sí me implicó es que yo antes de correr Roma o de correr París, pues mínimo me eché 6, 7 meses estudiando la ruta, por dónde iba a pasar, porque si no, ¿cómo le doy vida a esas fantasías, no? Sí, claro. Fíjate que ya tuve la fortuna que más de alguno me dijera, oye, seguí lo que dijiste de dónde correr en París. Y en el libro que viene, pues va a haber rutas en San Petersburgo, en Barcelona, en Oporto, en Monterrey, Ok. porque, pues no sé, cabrón, y propongo algunas cosas, por ejemplo, propongo en lugar de correr un maratón,
tener un sexo al azar con Barcelona. Y ahí una vez, déjate cuento esa que hice. Me salí a correr en Barcelona y dije, si me toca en rojo, doy vuelta a la derecha. Ok. Y si me toca en verde, me voy derecho. Y chingue a su madre a donde llegue. Y Ujú. híjole, no. Y esa narrativa con Barcelona está increíble. No te digo ni de dónde salí, ni dónde acabé, pero creo que quien la vea, pues va a decir, bueno, voy a seguir la ruta o a lo mejor voy a hacer este experimento porque les decía, tiene un grado de excitación el empezar en un lado y no saber dónde vas a acabar, La ¿no? incertidumbre, ¿no? Un poco Ajá, también ahí. es muy, muy excitante y luego ya me regreso, les digo que me regreso en el metro de donde acabé, no te voy a decir dónde acabé, y cómo tenía que regresar al barrio donde yo me quedaba, y les digo, y pongo en el mismo libro, bueno, pues la gente se me queda viendo porque no es fácil oler a un corredor después de haber tenido sexo salvaje con su ciudad. Claro, no, aparte de correr en Barcelona es padrísimo. A mí me tocó una vez que cuando me fui con uno de mis amigos allá, saludos a David, si escucha este podcast, nos aventuramos un día de locos que no corríamos, se llamaba Midnight Runners. Entonces, padrísimo, ¿no? De repente conoces a 30 corredores, ahí fue mi primera experiencia con un grupo de corredores, donde te citan y te dicen, bueno, hoy vamos a correr 10 kilómetros, síganos. Se dividen en 3 grupos, avanzados, intermedios, principiantes. Tu servidor obviamente se fue en principiantes, primera vez que corría, pero padrísimo porque te llevan a lugares de Barcelona donde no crees o te empiezas a rodearte de gente que dices, güey, wow, esto es correr, esto es sumarte a una pasión que no todos tenemos como el deseo de hacerlo sin estar preparados. Entonces, creo que va por ahí la incertidumbre, creo que el superar ese miedo de lo desconocido y sobre todo a lo que quiero llegar es tú solo ponerte estas, no trabas, sino obstáculos, te lleva al autoconocimiento. Y creo que va por ahí. Mi siguiente pregunta, al final, ¿qué tanto te has conocido con cada situación que tú solo has deseado ponerte y qué tan difícil ha sido aceptarlas y jalar a gente? Pues bueno, yo no pienso nunca en jalar a gente, fíjate, sí ha sido difícil. O sea, yo pienso que yo trato de vivir esa experiencia y el que se deje contagiar, que se contagie. Ese es como lo pienso yo, porque creo que si mi pensamiento estuviera en jalar a gente, creo que podría perder la esencia de lo que quiero transmitir, por lo menos en este momento de mi vida. Eh, eh, pues sí, sí ha sido difícil porque el ser humano, empezando por mí, tenemos una capacidad infinita para hacernos pendejos solos, pues entonces sí. Pero creo que eso es lo que hace fascinante la historia, ir descubriendo. En ese proceso, Guillermo, pues me he metido desde temas de que me gusta conversar con gente que es diferente a mí y en esos rebotes aprendes. He estado en procesos terapéuticos de diferentes tipos de corrientes. Eso creo que me ayuda también a irme descubriendo. Y nada, pues desde esa perspectiva vas poco a poco compartiendo. Conocerte a ti mismo yo creo que es la clave, porque justo cuando corres conoces tus límites, ojo, tus límites que no son fijos. O sea, yo te Okay. podría decir que si tú empiezas ahorita a correr, dices, oye, corrí 12 kilómetros, me cansé, ese es hoy mi límite. Y la pregunta del millón es, ¿cómo hago para empujar ese límite para que en 5 años mi límite sean 50 kilómetros y a un ritmo de 4:30? Ah, cabrón, eso es posible, claro, porque conocer a tu cuerpo no significa no revelarte, significa ser amable y ser paciente para ir empujando el umbral. Por eso te decía, ¿dónde está la diferencia entre aceptar y Ujú. resignarte, ¿no? Claro. Y esa línea, y también entender que hay cosas que sí dices, bueno, cabrón, pues a lo mejor no cambio mi complexión, pero sí cambio mi peso, mi volumen de grasa, y eso no por un tema estético, porque en el caso de tu servidor al revés, a mí hay amigos que me han dicho, güey, te enfermaste, ¿no? Cabrón, bajé 18 kilos, güey, pues eso parece, pero me siento mejor, cabrón, ¿no? Te ves peor, me vale madre, pues corre Sí. mejor. Entonces, te tienes que ir conociendo a ti mismo para ver cómo va tu cuerpo dando, porque yo creo que este cuerpo que tenemos, ese es como una creencia de corredor, está hecho para llevarlo a su máximo nivel de desempeño. Claro. Para Sí. llevarlo a su máximo nivel de desempeño, pues no es cosa de me pongo a entrenar una semana, es una transformación constante y se siente bien chingón, güey. O sea, se siente muy chingón que digas, no mames, yo antes a esta velocidad me hubiera infartado, cabrón.
Y Sí. voy y sientes, porque sabes que, Guillermo, y lo vas a vivir ahora que estés en medio maratón y maratón, hay una parte de ir en el kilómetro 30, que no te haya llegado el pinche muro, que tus piernas vayan volando, que dices, no mames, esto es una droga, cabrón. O sea, es una sensación de poca madre. Eso creo que, pues no se lo puedes platicar a nadie, lo tienen que vivir. Yo, si acaso, lo narro, voy poniendo las escenas y creo que las escenas se podrían parecer mucho más a meterte droga que a un maratón. Sí, no, completamente de acuerdo. Oye, y para entrarnos en la parte ya de la carrera, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere empezar a correr o hasta correr un maratón? Bueno, yo creo que lo primero es que convendría que se fuera, vamos, te lo voy a poner aquí. A lo mejor hay alguien muy pinche loco que conoce a una chica y que le dice, güey, o a un chico, pues nos casamos, tenemos 2 hijos y pasamos toda la vida juntos. Y dices, no mames, güey, creo yo, cada quien, pero vámonos despacito. Entonces, es lo mismo con el maratón. O sea, si ahorita yo a alguien que no ha empezado le digo, haz un maratón y dices, ay, Sí, cabrón, o sea, espérame tantito, güey. Primero una fer. Entonces hay que empezar de a poco. ok. O sea, Agarrar vamos, tu ritmo, como dices. claro, tus 5 kilómetros, ver su besito, entender si te gusta, ir de a poco e ir viendo cómo tu cuerpo se va transformando. Para mí, no son las carreras de 5, de 10 kilómetros, es, oye, ver si mi cuerpo ya puede correr 5 kilómetros durante 6 días de la semana en los próximos 3 meses. Y entonces empezar a ver cómo voy siendo otro, cabrón, cómo, neta, y cómo voy siendo otro, y no físicamente, sino también mental y espiritualmente. Entonces, cuando eso te va sucediendo, entonces el mismo cuerpo te va a ir diciendo, it's time, cabrón, ¿no? Vámonos, Sí, sí, lo que sigue. crece. Y yo así les diría, déjense seducir por esto, es de a poco, y evidentemente hay un pedo, o sea, cuando tú aprendes a correr vas a tener que ir acompañado de alguien, de la persona más odiosa del planeta, o sea, de ti mismo. Ok. Entonces te vas a obligar a estar contigo mismo una cantidad de tiempo que puta, va a cambiar la relación contigo. Y no digo va a mejorarla, va a cambiarla. Ok, ok. Entonces, eso es lo que yo les diría, es cosa de paciencia y denle un sentido más allá de creer que son un borreguito corriendo a lo pendejo, pues, o sea, es algo mucho más grande. La otra, Guillermo, y también dense cuenta si no es para ustedes, o sea, igual que puede haber una chica muy guapa, un chico muy guapo y que yo diga, oye, no hago química, Ujú. igual puede Eh, pasar que diga, correr no es lo mío, cabrón, ya lo calé. Tal vez nadar. Tal vez nadar. Ajá, exacto. Yo he calado nadar mucho tiempo. Hasta la fecha considero que nadar es un complemento, no es lo que me apasiona. Sí, Para mí claro. nadar, les decía que era como tener sexo con alguien que no te gusta, pues. Ahí estás. Sí, sí, así siento yo nadar, cabrón. Sí, Digo, claro. puta, vamos. Dice, no, te va a gustar. Bueno, a lo mejor, pero a fin de cuentas creo que también una vez que pruebas, ya te das cuenta si haces química con. Sí, quitarte el miedo a probar cosas nuevas. Oye, y me gustaría saber cómo, qué maratones recomiendas, tanto personalmente, no en términos de carrera, qué maratón como ser humano recomiendas, no sé, ponerte objetivos de leer tantos libros, ponerte objetivos de emprender, ponerte objetivos, etc. Y ahora sí, también, ¿qué maratón recomiendas que cualquier runner debería hacer? Bueno, yo recomiendo ahí como que hay maratones de conocimiento y que eso depende de lo que a cada uno de nosotros nos inquiete, si es un idioma, si es una cultura, y lo que recomiendo es que ese maratón lo vayan asociando con su vida, ¿no? ¿Qué me da este maratón? Un maratón que no debe de faltar es el del lado oscuro, o sea, el Ok. maratón de encontrar cuál es tu parte eh, neurótica, tu parte culera, pues esa creo que mucha gente no se quiere meter y no somos completos hasta que no vemos nuestra oscuridad. Tu villano, el villano que llevas dentro, porque Claro, no el solamente literal, eres bueno, también eres malo. claro, es que eres los dos, eres todo. Ujú. Eso es lo muy junguiano y creo que hoy en día a veces la falsa positividad es que solo estemos en lo bonito, pero no hay historias buenas cuando todo es lo más bonito y además es falso, es máscara, es coraza. No vas a Ahora, saber lo bueno si no conoces lo malo, ¿no? Eso dicen. una pintura tiene que tener luz y sombra, entonces hay que correr los dos maratones para mi gusto. ¿Qué maratones recomiendo? De los que a mí me ha tocado correr, pues evidentemente el de la Ciudad de México, que ya no es la ruta que a mí me tocó hacer. Híjole, pues digo, cuando haya maratones, la verdad es de que la Ciudad de México es una cosa
emblemática, increíble. Yo quisiera correr el maratón de Buenos Aires, pero sí he corrido Buenos Aires, porque Ok, un día me eché una corridita del estadio de Boca al de River, ¿no? ok. Y es una ciudad, también, la ciudad de la furia, ya es que para mí el playlist siempre es importante, Sí, sí, es una cosa, es Imagine Dragons sale ahí, en ese por playlist. supuesto, sí. Por ejemplo, otro, o sea, no todos son los maratones oficiales, también hay rutas. Ahora voy a poner en el nuevo libro una ruta para correr San Petersburgo, la ruta del asedio, le llamo, ¿no? De cuando estuvo asediado por los nazis San Petersburgo. Ok. Pues a fin de cuentas todos hemos estado asediados en algún sentido, ¿no? Ahora por el COVID. Entonces es un poco esa ruta la narro ahí. Y me gusta mucho. El maratón de Roma, es que Roma es una ciudad con mucha historia y que es un maratón que no es para hacer la mejor velocidad, puro pinche adoquín, pero es un maratón para estudiarlo. El de París, excelente. Me tocó hacer Santiago de Chile, también es muy padre, es algo distinto. Chile, una ciudad, perdón, Santiago, pues una ciudad muy distinta en América Latina, ¿no? Una ciudad con mucho desarrollo, hecha para temblores de alto calibre. Ya me tocó uno, cabrón, todo se movía, aquellos güeyes no estaban asustados y yo me zurraba, ¿no? Porque realmente sí, el nivel de constructivo de la ciudad es espectacular. ¿Y sabes qué maratón? No a todo el mundo le gustaría, pero a mí me encantó, Atenas. Ok, ¿por qué? Ya tocará en el siguiente libro. ¿Por qué? Porque es un maratón que tiene la esencia del maratón, pues es de donde surgió la leyenda. Pero no a todo el mundo le gustaría porque no es el típico maratón lleno de público con sus vallitas de una organización. No, es un maratón, es una guerra y es el más duro que me ha tocado enfrentar. O sea, Ok. es un desnivel positivo de 600 metros. No es un maratón para principiantes, o sea, es una madriza, pero es muy padre porque te llevan a las llanuras de Maratón, donde fue la batalla, Ok. y desde ahí corres hasta la ciudad de Atenas. Y a partir del Wow. kilómetro 10 hasta el 32 es subida por colinas donde vas viendo olivos, donde vas viendo el mar Egeo. Está muy padre, pero es ruda. Y fíjate que ahí viví una cosa que es de las cosas que más me han impactado en una carrera, que la gente, como ahí no hay vallas, la gente se mete, las personas se meten y te hacen un pasillo humano como de metro y medio. Ok. Entonces vas pasando y te van tocando y te van poniendo olivos y laureles. No, es una cosa que sientes que como aventura, ya lo verán, tú sientes que estás yendo al Olimpo, cabrón, o que estás saliendo del infierno. Sí, sí, sí. Oye, ¿y tú qué haces para motivarte para los maratones? Pues desde las cosas más bizarras. Sabes que a veces, por ejemplo, pienso en un corte, así en Ok. unas pinche chuletotas y digo, puta, cabrón, pues ya hoy en la tarde voy a comer esto y esa imagen me ayuda. Desde cosas tan bizarras como esa, como la otra, poner toda esta imaginación. Y la otra es que yo lo veo como que el día del maratón es una aventura, pero para llegar a esa aventura te tuviste que preparar 14, 16 semanas. Entonces, Sí. cada semana que estoy entrenando, digo, pues es para ese momento, para esa cita espectacular. Y ahorita, por ejemplo, que no hay maratones, pues lo que pienso es, estoy preparándome para tener un predictivo que cuando regresen los maratones me encuentre en mi mejor forma. Y también he encontrado que las historias están aquí en el camillón, donde sea, pues no necesitas ir a una competencia organizada. Ese es otro reto para la mente, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Oye, Jorge, pues qué chingón todo lo que nos dices. En verdad disfruté bastante la plática contigo. No, yo también, muy casual, muy a toda madre, Guillermo. No, no, muchas gracias. Oye, déjanos tus redes sociales, platícanos para que igual las voy a compartir, porque tienes como esta más de miles de historias, pláticas en tu canal de YouTube. ¿Cómo podemos encontrarte en Instagram? ¿Cómo podemos encontrarte Pues, en... con el Jorge Cuevas es más fácil. Nada más en Twitter llegué tarde a la repartición y ahí va a ser el Jorge Cuevas D. Ok, De ahí en más, en todas me encuentran con el Jorge Cuevas. Creo que así me hallan en Insta, en Face, en YouTube. Está sencillo. Y mi website, jorgecuevas.com. perfecto. Y en verdad, les recomiendo bastante el libro, bueno, todos los libros, seguramente yo tuve la oportunidad de leer Jorge Cuevas Maratón, corredor o no, el enemigo está en tu cabeza, así lo creo, a mí me motivó un chingo, más conocerte, poder darme la oportunidad de platicar contigo. Este fue un podcast más, muchas gracias, nos vemos. Bye, Jorge. Chido, Guillermo.